Este video es un documental de apoyo al libro Misiones Secretas, La Puerta Falsa de la Catedral y otras salidas, cuyo autor, el teniente coronel del ejército colombiano, Homero Rodríguez García Rayo, logró recopilar imágenes de programas de televisión muy importantes, como Hecho en Colombia, y de diferentes noticieros de los canales colombianos, a pesar de la dificultad de la censura y gran manipulación de información del momento para ocultar y desviar la realidad de hechos que han cambiado la historia del país. Un agradecimiento especial a los periodistas que de manera profesional, valiente y objetiva lograron comunicar a la opinión nacional e internacional sobre esta difícil época en la historia reciente de Colombia. Hay varios tipos de Ulises en esta vida, esos que cuando llegan a Ítaca, se les termina el camino, mientras que otros, al arribar a puerto, encarnan una nueva odisea. Homero Daniel Rodríguez. Homerinchi. Empresas, bancos, detalles sobre el funcionamiento de sus redes, de los periodistas que trabajan para ellos, de los políticos y de los abogados. Veamos. Documento que con carácter de confidencial maneja el bloque de búsqueda para neutralizar el trabajo político y de inteligencia de los carteles del Valle del Cauca. Tiene como objetivo inmediato capturar y someter a la justicia a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, a José Santa Cruz Londoño, a José Orlando Henao Montoya y a Diego León Montoya. Está la lista de 17 personas que colaboran con ellos y los abogados que manejan sus negocios. También da los nombres de las empresas con inversiones de narcotráfico y cómo opera el sistema completo de sus comunicaciones. El documento identifica a 5 capos y 42 socios y colaboradores que se mueven en Palmira, Tuluá, Buga, Pradera, Florida, Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Yotoco, Darién, San Pedro, Andalucía y Dagua. Da los nombres de 14 personas que componen el brazo armado del cartel del centro del Valle. Según el documento, 6 hombres manejan el negocio de la droga en el norte del departamento y 37 personas les sirven como colaboradores y socios. Identifica a 8 personas como integrantes del brazo armado de la organización del norte del Valle. El informe revela cómo los capos trasladan en forma clandestina líneas telefónicas y cómo utilizan los teléfonos celulares. Además están las listas de las empresas agropecuarias, de inversiones, agencias de vehículos, entidades bancarias al servicio de los carteles, actividades deportivas auspiciadas por ellos, políticos amigos infiltrados o penetrados, periodistas influenciados por el cartel, dirigentes gremiales y funcionarios de la justicia. Sus nombres no pueden ser publicados porque alteraría el curso de la investigación. Ese día a las 8 de la mañana llegaron a la fiscalía el Arete, 3 abogados y la fiscal Cruz Helena. Sin embargo, los cubículos secretos y el distorsionador de voces para que la fiscal sin rostro escuchara al Arete se quedaron listos. Para sorpresa de muchos, él y sus abogados fueron invitados a seguir a una sala de juntas. Cruz Helena Aguilar nunca escondió su rostro. Se reunió durante 5 horas con el Arete y sus abogados. Sin embargo, no hubo confesión ni negociación con la justicia, pero sí se negoció la paz con el cartel de Cali. El almuerzo fue pollo asado y el Arete invitó a todos, incluyendo a la fiscal. Luego se hizo presente un hombre paisa de 37 años de edad. Era el contacto encargado de hablar con los 2 carteles. Entre presa y presa, el Arete concluyó que sí quería la paz con los del cartel de Cali. Lo que muchos se preguntaron en ese momento era por qué ese tipo de diligencias entre narcos se realizaban en la fiscalía. De Subisa. ¿De qué se trata, Marta? Buenas noches.
CUAPE pudo establecer que una vez enterado el exfiscal Gustavo de Greiff de la cancelación de su visa a Estados Unidos, se puso en contacto con la Cancillería en México. Ellos le manifestaron su total apoyo, solidaridad y respaldo. CUAPE también pudo establecer que la Cancillería en Colombia nunca ha pensado en solicitarle la renuncia, entre otras cosas porque para ser embajador no se requiere tener visa a Estados Unidos y porque el exfiscal Gustavo de Greiff no tiene problemas pendientes con la justicia colombiana. El Departamento de Estado le comunicó oficialmente al exfiscal las razones de la cancelación de su visa. Le dijo que la legislación americana le da el derecho a cualquier funcionario consular de Estados Unidos a tomar la decisión de retirar la visa a cualquier extranjero de quien se sospeche o se tenga información de que haya estado involucrado con el narcotráfico o haya sido asistente, auxiliador, conspirador o beneficiario de este delito. Esta misma tarde se conoció a través de la Cancillería un comunicado de Greiff en el que expresa que considera injusta la medida tomada en su contra por el gobierno norteamericano. Legalización de la droga. También fue definitiva su intervención en el caso de la Kika. Tenemos lo que el gobierno colombiano le respondió. Veamos por qué. Sufro de una extraña enfermedad en la columna vertebral que me impide inclinarme ante los poderosos. Esta frase hizo famoso al exfiscal de Greiff cuando defendió su actitud beligerante ante Estados Unidos. Su propuesta de legalización de la droga, hecha en mayo del 93 en un foro en la Universidad de los Andes y reiterada en Baltimore 6 meses después, agriaron sus relaciones con el tío Sam. Estados Unidos exigió una aclaración y el gobierno de Gaviria lo hizo. Las opiniones del fiscal, dijo, no eran oficiales. En febrero del 94, de Greiff expidió a Pacho Herrera, Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, y José Olmedo Duque, a quienes recibió en su oficina, certificados de que no tenían cuentas con la justicia. La actitud fue duramente criticada por Estados Unidos. En abril de ese mismo año, de Greiff le envió una carta al juez que llevaba el caso de la Kika, en la que aseguraba que no había evidencias de su participación en el atentado al avión de Avianca. El Departamento de Justicia dijo que le abriría un juicio por esa razón y protestó formalmente. De Greiff respondió que sería Colombia quien debía protestar. El comienzo del 94 estuvo marcado por la amenaza de Estados Unidos de suspender la cooperación judicial por las salidas en falso de Greiff. Pero su actuación más importante y más criticada fue la última como fiscal, el archivo de la investigación por los narcocassettes, el caso que después destapó el escándalo de la financiación de la campaña Samper Presidente con dineros del narcotráfico. Ya como embajador en México surgió el escándalo por una sociedad que tuvo con Gilberto Rodríguez Orejuela en una línea aérea. Estados Unidos evidentemente seguía con los ojos puestos en él. Lujosos hoteles que se movía como pez en el agua entre la clase política es buscado por las autoridades. La Fiscalía le dictó orden de captura. Desde hace 17 días la Fiscalía General de la Nación expidió orden de captura contra Pastor Perafán Omen. La Fiscalía encontró méritos suficientes para acusarlo de ser presunto responsable de los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento se han realizado cerca de 40 allanamientos en todo el país para dar con su paradero. Según informaciones de las autoridades, Perafán ha vendido gran parte de sus propiedades en menos de un mes. Hasta el momento, las autoridades descartan que haya salido del país. Creó empresas de todo tipo, desde constructoras, inmobiliarias, transportadoras, hasta un lujoso hotel cerca a Bogotá. A Perafán se le conoce como un hombre de negocios que logró en los últimos 25 años montar en Colombia alrededor de 28 empresas. Incursionó, entre otros negocios, en la exportación de café, la sísmica, telecomunicaciones, transporte, maderas, siderurgia, ganadería, construcción, inmobiliaria, laboratorios y la hotelería, con la creación de la cadena Colombian Hotel, al cual pertenece el Chinauta Resort, hotel controvertido por sus lujos y por la presencia de importantes personalidades. Sus 5 exesposas y otras compañeras de Pastor Perafán figuran como socias en las empresas, al igual que sus 6 hijos. Fue capturado hace 2 semanas en Medellín con una cédula falsa, 10 millones de pesos en bolívares y un permiso falso para ingresar a Venezuela. Al parecer, la exreina contribuyó con pistas claves para ubicar al presunto narcotraficante. Se da en documento público, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra Justo Pastor Perafán. La decisión fue adoptada el 24 de mayo de 1996 por la Fiscalía Regional de Bogotá, en donde actualmente se instruye el proceso. Apareció en varias oportunidades al lado de personajes de la vida nacional. Primero en julio de 1996, luego de la Operación Marina 1 de la policía que confiscó la mayoría de la isla Barú, presunta propiedad de Perafán. Esta carta, al parecer firmada por Humberto de la Calle, donde el ex candidato le agradece a Perafán su ayuda. Niego rotundamente que se haya recibido dinero del señor Perafán. Más altos círculos sociales. Esta fotografía corresponde a la máxima condecoración que otorga la Cámara de Representantes a un personaje de la vida nacional. Al imponérsela, decía:
Pastor Perafán reúne el perfil de las personalidades honestas y leales. Era 7 de abril de 1994. Según las autoridades, la seguridad de Perafán estaba conformada por varios exmiembros de las fuerzas militares. Ahora, hay quienes creen que de comprobarse las acusaciones contra Pastor Perafán, podría iniciarse un nuevo proceso 8000 en el que estarían involucrados 30 políticos y personajes de la farándula y el periodismo. Este era Perafán antes, así está ahora. La Fiscalía General de la Nación investigará al exministro Fernando Carrillo por la contratación de una firma de seguridad. Veamos la historia en la nota de Hernando Corral. En septiembre de 1991, el exministro Fernando Carrillo contrató con la firma Bracol el estudio de seguridad de la cárcel. Dicha empresa es del ciudadano israelita Eitan Koren, quien a su vez es dueño de la firma Security Limitada, empresa que también contrató el ministerio para realizar las obras necesarias que garantizaran la seguridad de la llamada catedral. El contrato fue firmado por 2.500 millones de pesos y hasta el momento se han girado 1.400 millones. Según los investigadores, los contratistas no cumplieron con el encerramiento de la cárcel, con mallas eléctricas, ni entregaron las obras contratadas. Aún está por aclarar el hecho de que el exministro Carrillo no haya realizado un concurso de proponentes y en cambio haya decidido contratar el estudio de seguridad y la construcción de las obras a quienes le prestan también seguridad personal y seguridad en su vivienda. 15 parlamentarios para investigar los hechos de la catedral. El Senado no está conforme con las explicaciones sobre la fuga de Pablo Escobar. Por eso, una comisión especial inició hoy su propia investigación para buscar respuestas a muchos interrogantes que se hace todo el mundo y que, para algunos congresistas, el gobierno aún no ha respondido. Los 16 senadores, la mitad de ellos liberales, viajarán a la cárcel de la catedral y llamarán a declarar a los antiguos y nuevos funcionarios comprometidos con el escándalo. Que se determine algún tipo de responsabilidad política sobre personas que ya estuvieron en el gobierno y hoy no lo están. Para mí la investigación, con lo que pasó la semana pasada y con la creación de esta comisión, apenas empieza. Y el Congreso tiene la responsabilidad de decirle la verdad al país. En concepto de los congresistas, el juicio de responsabilidades al gobierno no terminó la semana pasada con el debate a 3 ministros en el Senado y tampoco con las destituciones de civiles y militares. Yo creo que deben robar más cabezas. Yo creo que hay muchas personas responsables que no han pagado por la irresponsabilidad. La comisión presentadas por el ex procurador Guillermo Villa Alzate, a quien se le descubrieron comprometedoras conversaciones con Miguel Rodríguez Orejuela. Revisados y analizados los movimientos bancarios y patrimoniales solo durante el año de 1992, Villa Alzate tuvo ingresos injustificados por 48 millones de pesos. Los investigadores verificaron que otros 2 sueldos que recibía el ex procurador como catedrático universitario tampoco justifican el desfase. A Villa se le cayeron hasta sus decisiones contra el grupo antisecuestro UNACE de Medellín. El año pasado formuló cargos contra 106 integrantes de ese organismo policial acusados de irregularidades durante operativos. Hoy la Procuraduría invalidó la medida por ambigua e imprecisa. El ex procurador fue destituido de su cargo a finales del año anterior. Sus amistosas conversaciones telefónicas con los jefes del cartel de los Rodríguez Orejuela fueron reveladas a la opinión pública. Por ese caso, la Fiscalía sigue en su contra otra investigación por el delito de favorecimiento a personas por fuera de la ley. La acusación de la Cámara de Representantes que le elabora investigación penal y lo llama indagatoria porque presuntamente intentó favorecer al jefe del ala terrorista del cartel de Medellín, Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica, que estaba siendo juzgado en Estados Unidos por terrorismo. Todo comenzó el 28 de marzo del 94. A través de un oficio, el entonces fiscal Gustavo de Greiff pidió a la justicia norteamericana absolver a Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica, por el atentado terrorista contra un avión de Avianca. El incidente más tarde hizo parte de las motivaciones de Estados Unidos para cancelar la visa al entonces fiscal. El caso llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia. Hoy la Procuraduría General exigió la apertura inmediata de una investigación penal contra de Greiff y que sea llamado a rendir indagatoria con los siguientes argumentos. Así sugirió el sentido de un fallo, con lo que objetivamente trató de interferir con la actividad judicial de otra nación y emitió también de manera anticipada un juicio de responsabilidad sobre un nacional juzgado en el exterior, sin tener facultad para hacerlo, cometiendo un acto arbitrario en tanto su conducta no se ajustó a las normas vigentes, sino que fue guiada por la intención de satisfacer intereses particulares, esto es, realizó un acto ilegal sin someterse a las precisas disposiciones que imponían máxima prudencia. Según la justicia, Botero debe pagar 2 condenas. La principal, es decir, la de cárcel por enriquecimiento ilícito, que ya cumplió y por eso quedó libre. Y la segunda, la de interdicción de sus derechos y funciones públicas, es decir, el impedimento de ejercer cargos y funciones oficiales. Botero pidió la restitución de estos derechos para poder volver a ejercer un cargo público, pero el juzgado se lo negó, considerando que esta segunda pena cuenta solo a partir del pasado 12 de febrero de este año, cuando recobró su libertad.
La decisión del juez fue apelada, pues su defensa alega que el exministro tiene ya derecho a la rehabilitación pública. Este es el primer caso del proceso 8000 en que un condenado intenta recobrar la posibilidad de regresar a la función pública.